Buenos días. Nuestro grupo es el número 3, está conformado por Marley Yesenia Muñoz, Jessica Alejandra Muñoz y Lady Joana García. El tema que les vamos a hablar el día de hoy es el liderazgo adaptativo 1. Las organizaciones funcionan como un sistema en el cual todos los subsistemas se encuentran estrechamente interrelacionados. Por lo tanto, el liderazgo afecta el ambiente laboral y este a su vez la creatividad y la productividad individual. Por ende, termina afectando el rendimiento total de toda la organización. Voy a hablarles acerca de los conceptos básicos que encontramos en el liderazgo adaptativo 1. Dentro de estos conceptos encontramos la organización. La organización es una representación de nivel micro de la sociedad. En ella confluyen individuos para un propósito común que siempre disponen de cierta margen de libertad para la concepción de sus estrategias. Dentro del concepto de liderazgo, podemos decir que es el proceso de dirigir el comportamiento de las personas por una vía que les permita alcanzar algunos objetivos. En este caso, dirigir significa llevar a las personas a actuar de cierta manera o seguir un curso determinado de acción. Por otro lado, tenemos la adaptación. El éxito adaptativo permite la supervivencia de las personas en un entorno nuevo u hostil. El proceso de adaptación es a la vez conservador y progresista, porque permite que el individuo lleve al futuro lo mejor de sus tradiciones, identidad e historia. Es decir, que la adaptación depende de toda esa cultura con la que viene el individuo, que le va a permitir adaptarse de una forma mejor que en otros casos. Por otro lado tenemos el desafío. El desafío hace referencia a aquellos acontecimientos que significan la posibilidad de aprender o de ganar, en donde el individuo tiene la sensación de control en relación de sujeto-entorno. Dentro del concepto de observar, tenemos que es la percepción voluntaria de los objetos o fenómenos del mundo circundante. Es una forma activa del conocimiento de la realidad que se percibe mediante los sentidos. Y por último tenemos interpretar. El término interpretación se refiere al proceso cognitivo mediante el cual se le asigna sentido a la acción. La interpretación constituye un juicio, una inferencia que un sujeto realiza sobre las acciones de los demás. Bueno, Marley. Sí, compañera. Cuéntanos acerca de los exponentes que encontramos en el liderazgo adaptativo número 1. Bueno, dentro de los exponentes tenemos a tres principales que fueron los creadores de la teoría. Uno de ellos, pues, es Ronald Heifetz. Pues, es graduado de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Medicina de Harvard. Él es médico y violonchelista. Se formó inicialmente en cirugía antes de decidir dedicarse al estudio del liderazgo en asuntos públicos. Heifetz completó su formación médica en psiquiatría, lo que proporcionó una base para desarrollar métodos de enseñanzas poderosas y le dio una perspectiva distinta sobre las herramientas conceptuales de la psicología política y el comportamiento. Este autor pues se encuentra entre las principales autoridades del mundo en la práctica y enseñanza de liderazgo. Habla extensamente y asesora a jefes de gobierno, empresas y organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Heifetz fundó el Centro de Liderazgo Público en Harvard, donde ha enseñado durante casi 4 décadas, desempeñando un papel pionero en el establecimiento del liderazgo como un área de estudio y educación en los Estados Unidos y en Harvard. Su investigación aborda dos desafíos: desarrollar una base conceptual para el análisis y la práctica del liderazgo y el desarrollo de métodos transformadores para la educación. Heifetz co-desarrolló el marco del liderazgo adaptativo junto con otros dos autores, los cuales son Martin Linsky. Pues es cofundador de CLAR,
Centro de Liderazgo Adaptativo y ha sido profesor en Harvard durante más de 25 años. Es graduado de Williams College y de la Facultad de Derecho de Harvard. Ha publicado ampliamente en forma impresa y en línea y ha sido el coautor de 10 libros, entre ellos pues con Ronald Heifetz, desarrollando el marco del liderazgo adaptativo. Otro de los autores que ayudó con la teoría es Alexander Grashow. Este pues también se desempeña en el Centro de Liderazgo Adaptativo como asesor y antes de convertirse en asesor ocupó el cargo de director general de CLA. Administra la adaptación de negocios a gran escala, es estratega y facilitador máster. Estos tres son como son los principales creadores de la teoría. Bueno, para una explicación sobre la teoría del liderazgo adaptativo, por lo general, pues el liderazgo en las organizaciones se define como el conjunto de habilidades gerenciales que una persona tiene para influir en la forma de actuar de un grupo de individuos determinados. En este caso, pues es la forma de actuar que tiene el líder hacia sus empleados. Con esto, pues logrando que trabajen con entusiasmo para alcanzar objetivos comunes. Como nos plantean los tres autores, el liderazgo adaptativo es la capacidad de movilizar a las personas para que afronten desafíos difíciles y prosperen. Este trata específicamente del cambio que otorga la capacidad de prosperar cuando tenemos alguna meta o nos encontramos en ciertos entornos. Estos requieren de estrategias nuevas que además de el liderazgo, pues se necesitan para movilizarlas y para llevarlas a cabo. En las organizaciones, pues esto ayuda a prosperar en circunstancias que conlleven a desafíos y nuevos retos, en vez de rendirse y retroceder, que es lo que se busca con el liderazgo adaptativo. También dentro del liderazgo hay algo que se llama la adaptación organizativa, que tiene lugar a través de la experimentación en las organizaciones. Un ejemplo claro lo podemos ver, digamos, en el sector de los farmacéuticos, los cuales están dispuestos a perder dinero en varios fracasos y quieren encontrar el fármaco adecuado. Entonces, de eso se trata, de experimentar, así hayan pérdidas. Por lo cual, quienes deseen liderar el cambio adaptativo necesitan una mentalidad experimental. A corto plazo, pues una de las bases principales del liderazgo consiste en movilizar a las personas para que se enfrenten a los desafíos adaptativos inmediatos y a largo plazo. Esto pues todo es trabajo de los líderes. Estos y otros esfuerzos que modelan la cultura construyen la capacidad adaptativa de la organización y fomentan procesos que generen nuevas normas que permitan responder satisfactoriamente a la sucesión continua de desafíos, o sea, permiten que los empleados se enfrenten a cualquier reto que requiera la organización. La única manera de afrontar pues un desafío adaptativo es modificar las prioridades, las creencias, los hábitos y las lealtades de las personas. Avanzar se requiere ir más allá de cualquier conocimiento de experto para generar el descubrimiento, abandonar algunos hábitos, tolerar pérdidas y generar la nueva capacidad para seguir prosperando. Este también es otro de los objetivos que busca el liderazgo, que la gente salga como de esa zona de confort para poder generar nuevas estrategias de cambio y de acomodarse de cierta manera a esas necesidades nuevas. Muchas veces el desafío adaptativo supera nuestras capacidades y no podemos hacer nada al respecto, por duro que resulte, incluso cuando disponemos de la capacidad para responder adaptativamente, solemos dejar pasar la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, una de las claves del liderazgo consiste en contar con la capacidad diagnóstica de detectar a qué tipo de pérdida nos enfrentamos ante una situación cambiante.
Liderazgo pues siempre implica evaluar, gestionar, distribuir y proporcionar contextos para pérdidas de manera que las personas puedan superarlas y llegar a una meta o a un sitio nuevo. El liderazgo pues va más allá de la gestión autoritaria. Como decía, no solo depende de que un líder demuestre solo autoridad, sino que sepa liderar, sepa llegarle a las personas para que éstas pues puedan desarrollar las estrategias que se puedan acomodar al cambio. Un verdadero líder pues se arriesga a decir a las personas lo que necesitan oír en lugar de lo que desean escuchar, pero también puede ayudar a su organización, comunidad o sociedad a avanzar ante los desafíos más complejos. El liderazgo adaptativo es un proceso reiterativo que implica tres actividades, como lo están el observar, interpretar lo que se observa y diseñar intervenciones basándose en lo observado. Bueno, pues como podemos ver, el liderazgo adaptativo es la necesidad de encontrar una solución a los desafíos adaptativos o situaciones que mezclan ambos tipos de problema. Es lo que genera la necesidad de liderazgo. En las personas, estos tipos de problemas pues conllevan un proceso de cambio de aprendizaje, el cual es imposible realizar de manera rápida y sin experimentar tensión. Y la tensión en este sentido pues es la fuerza interna que moviliza a una persona a cambiar, a aprender y que no implica nada negativo solo cuando sobrepasa los límites de tensión de una persona y esta pues empieza a generarle estrés. Por otro lado, pues la tensión que genera todo problema adaptativo no se debe a que las personas se resistan al cambio, sino más bien a que esta corresponde a que las personas se resisten es a las pérdidas que son implícitas a todo desafío adaptativo, las cuales pues no necesariamente son materiales, sino muchas veces emocionales y afectivas, pero pues estos son los procesos que tienen que pasar las personas para así acoplarse al liderazgo adaptativo que permite generar herramientas para las diferentes soluciones o retos que implica la organización. Esa sería pues como la explicación de la teoría. En este caso, compañera Yesenia, creo que podríamos como traer a colisión el tema de esta pandemia, ¿no? Que estamos pues aún atravesando y que aún luchamos pues como por tener esa adaptación a ese nuevo contexto. Sí, Entonces, claro. sí, claro, aplicaría como bastante. Claro, compañera, porque ahí implica mucho en el actuar de los líderes, en cómo le van a llegar a las personas para estos nuevos cambios que ha sido por lo menos el trabajar desde la virtualidad, desde las casas. Exacto, efectivamente, además del tema de esa confianza que se le entrega al colaborador cuando pues, se envía a la casa a ejercer ese trabajo desde allá. Entonces, pues desde ahí creo que viene como ese proceso de adaptabilidad. Sí, compañera. Y también, pues, el liderazgo ha traído contribuciones de la teoría a la realidad actual. Compañera Lady, ¿nos podrías explicar ese punto? Claro que sí, compañeras. Bueno, dentro de las contribuciones que encontramos de la teoría con la realidad, actualmente lo que vemos es que la teoría del liderazgo adaptativo ha contribuido ampliamente a la realidad. Cuando se ejerce, se emplea una búsqueda de resultados, pero no a costa de las personas, sino gracias a ellos. Es decir, que se pretende que los colaboradores den lo mejor de sí, no solo para beneficio de la empresa, sino también de ellos mismos. De esta manera, cuando se aumentan los porcentajes de productividad y construcción de las organizaciones por largo tiempo, el liderazgo adaptativo se transforma en una herramienta muy valiosa para las organizaciones, permitiéndoles de esta manera contar con equipos de trabajo que estén comprometidos, que sean estables y asimismo mucho más productivos. Actualmente, muchas de las grandes organizaciones han incorporado el liderazgo adaptativo como una medida eficaz para generar ambientes seguros que contribuyan al crecimiento de la empresa y al sostenimiento de ella.
por medio de la movilización de los colaboradores para que entre todos se pueda encontrar respuestas y soluciones. Cuando los colaboradores de una organización son tenidos en cuenta y se les permite mayor participación, los beneficios se pueden generar a través de mayor número de ideas, mayor motivación, mucho más compromiso e interés, lo que va a permitir promover el desarrollo personal y también organizacional. Actualmente, las empresas cambiaron la mentalidad de resistirse al cambio y han decidido adaptarse a la realidad que se viene con el paso del tiempo. Es decir, se dieron cuenta que con el paso del tiempo les va a traer muchos más desafíos porque estamos en un cambio constante que no sabemos a futuro qué nos espera. Esto lo que hace es que las empresas se enfrentan a estos procesos para continuar avanzando dentro de un cambio adaptativo que va a contribuir a que el equipo de trabajo se pueda precisamente adaptar a estos cambios que se presentan y a diferentes situaciones, tanto fuera como dentro de la organización. Se podrá contar con un gran equipo de trabajo conformado por los mejores. Para esto, el líder debe ser una persona con gran capacidad de adaptación y empatía por su equipo. De esta manera se debe identificar las diferencias individuales de cada miembro de la organización, teniendo en cuenta que el líder debe tener una excelente comunicación, lo que le va a permitir la formación de un gran equipo, lo que requiere pues de permanente aprendizaje y capacitación constante. Asimismo, se debe aprender de los fracasos por medio de la adaptación y mejora. El liderazgo adaptativo va a permitir que el equipo pueda responder al alcance de la misión y por lo tanto también de los objetivos de la organización. Compañera Jessica, ¿cómo se puede implementar el liderazgo adaptativo en la organización y por qué? Bueno, compañera, creo que es una pregunta sumamente importante referente a cómo pues, podemos implementar este tema del liderazgo adaptativo en las organizaciones. Vemos pues que de forma general lo primero que necesitamos trabajar pues definitivamente es el tema de la personalización de los talleres de inducción a lo que es el liderazgo adaptativo, cómo funciona y pues en sí qué beneficios trae. Entonces, según algunos teóricos, es como el primer paso, el tema de fortalecer ese conocimiento de los colaboradores y pues creer que realmente sí es posible con este sistema otorgarse esos beneficios de los que ustedes ya nos habían comentado. Lo primero, pues trabajar definitivamente en diferentes niveles. Por supuesto que el tema de los talleres, a lo que es el liderazgo, quizás también el tema de diseño personalizado para cada organización, de lo que son los cuestionarios. Adicional a eso, pues por parte de las organizaciones, el tema de la evaluación efectivamente de este tema, como pues para evitar que las personas solo asistan a un taller y pues aprendan algo y crean que ya como con eso es suficiente. También se considera que es elemental realizar un seguimiento para cada persona y pues como entender las dificultades particulares en el cambio pues como según la personalidad y el estilo de liderazgo. Por supuesto pues que toda la organización debe estar lista, ya que no es, digamos que implica todo ese ejercicio de la implementación de este tipo de liderazgo, no solamente los líderes pues como tal. Creemos también pues que lo más importante, tanto desde la parte operativa como los altos directivos, pues tener presente, tener como esa forma de implementación muy clara y de esa forma pues ir como involucrando poco a poco este nuevo sistema a cómo puede funcionar o como ya venía funcionando pues el tema de liderazgo en cada una de las organizaciones. Pues nos preguntaremos como por ejemplo, ¿por qué se debe implementar el liderazgo adaptativo en las empresas? Que también podríamos decir como cuál es la necesidad. Creemos que para poder contextualizar este aspecto, pues nos gustaría compararlo, por ejemplo, con un estilo muy común, que es el liderazgo autoritario.
El liderazgo autoritario creo que nos va a sonar a todos en nuestras organizaciones o en nuestros trabajos, que es pues un liderazgo autoritario, impositivo, como más tecnócrata. Este modelo pues es, digamos que bueno a corto plazo, ya que logra objetivos de manera veloz y aumenta el porcentaje de productividad. Pero a largo plazo crea pues la dependencia al líder, es decir, que empequeñece el talento interno que puede tener el equipo y pues vuelve equipos frágiles desde luego y pues hasta un extremo que podría terminar en la destrucción de la organización cuando se impone como tanto este tipo de liderazgo bajo presión, por decirlo así. El líder adaptativo busca resultados, desde luego, pero pues no a costa de la gente, como lo decía la compañera. Creo que eso es algo fundamental para entender el tema del liderazgo adaptativo, sino que pretende que cada uno de los participantes saque lo mejor de sí. Por eso, pues, se constituye como una organización más permanente a lo largo del tiempo, porque es un mecanismo que funciona, en el que las personas se sienten bien, en las que hay ese proceso como de resiliencia ante las diferentes adversidades y es un proceso real. Es decir, no ocurre como por esa imposición que muchas veces ejercen los líderes para con su grupo, que aunque arroja resultados, pues muchas veces termina el colaborador quemado pues en esa dinámica de liderazgo. Compañeras, entonces, pues según lo que hemos hablado sobre el liderazgo, veo que es una teoría bastante importante para aplicarla en las empresas, ya que trae pues múltiples beneficios, tanto para sus líderes como para sus empleados y también para el progreso de esta. Claro Sí, que así sí, es. creería que sería también interesante traer como acá la implementación de un caso colombiano Ujú. que estuvimos abordando pues con el fin de ver cómo se desarrolla como esta dinámica de implementación. Les voy a comentar un poco referente al caso de esta aplicación exitosa. El caso de éxito de liderazgo y de desempeño es una estrategia que se llevó a cabo en una organización del sector eléctrico colombiano en el contexto que tocábamos con Yesenia del COVID-19. Pues primero sería interesante presentar que el caso relacionado pues va justamente de la mano con la pandemia porque es uno como de los eventos de pronto a nivel mundial más interesantes en el cual pues las organizaciones se miraron en aprieto, sobre todo en la parte de liderazgo, en la parte de coordinadores, en la parte de las personas que gestionan el personal. Entonces quisimos tomar este caso. El objetivo de la investigación fue básicamente pues analizar la relación entre un estilo de liderazgo adaptativo y el desempeño laboral, netamente. Para ello se llevó a cabo una investigación de tipo de corte cuantitativo, no experimental, transversal. Adicional a eso, pues se busca como dar respuesta a unas preguntas. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de ello. ¿Quiénes participaron en esta investigación? La población objeto fueron personas vinculadas a la organización. Se logró una muestra de 113 personas, de las cuales el 90% cumplían con todos los criterios de inclusión. Las técnicas para comentarles, se hizo la utilización de la escala de Likert, que es como una encuesta de tipo web, de donde pues se pudo extraer la información. A través de cuestionarios, que operaron pues como el instrumento de la recolección de datos, ¿sí? Fueron preguntas cerradas, respuestas de tipo opción múltiple, de sí y de no. Vamos a hablar entonces referente al tema de los resultados, que es pues lo que nos interesa, de lo que encontró esta investigación. Respondiendo a las preguntas, ¿qué papel, por ejemplo, tendrá un liderazgo adaptativo en un proceso de ajuste? ¿Y cómo se vinculará pues en el desempeño, ¿no? de la organización y de la productividad? La segunda pregunta, que es si es posible que un estilo de liderazgo adaptativo pues influya para que los colaboradores puedan adquirir nuevas competencias y pues desarrollar capacidades enfocadas en la innovación y la creatividad. Es decir, nos toca como el tema de la autosuficiencia, ¿no? Cuando un colaborador pues no necesita necesariamente el líder para resolver problemas. Con referente ya a los resultados, pues en respuesta a la primera pregunta se encontró que el 91% de las personas encuestadas piensan que realmente después de la implementación, capacitación de este sistema,
realmente su líder sí les otorga ese acompañamiento. Además, el proceso de adaptación del soporte emocional, que es lo que pues, pretendía en cierta parte la investigación, pues sí generó un cambio. En el mismo orden de ideas y contestando a la segunda cuestión, el 90% de las personas encuestadas, recordemos que fue una muestra de 113 personas, de las cuales el 90% pues sí cumplía como con los requerimientos, consideraron que el liderazgo adaptativo realmente sí estableció un motivo de estudio en la empresa, sí potenció pues como sus capacidades, disminuyó los niveles de estrés y adicional a eso pues representó como ese desafío intelectual y adaptabilidad que se pretende, ¿no? Como con este enfoque. El 91.15%, recordemos las cifras de una investigación cuantitativa, pues asociado a ese 93% que fue la muestra total, de los empleados participantes en este estudio, pues realmente sí están convencidos de que el tipo de liderazgo utilizado por la organización del sector eléctrico explotado, pues realmente sí logró desarrollar esa creatividad y pues como esa capacidad de innovar frente a ese nuevo contexto de la pandemia. ¿Listo? Por último, y respondiendo al objetivo de la investigación justamente, que busca pues como la relación de el impacto de un estilo de liderazgo adaptativo como sobre el desempeño laboral de los empleados, se establece pues correlación fuerte entre ambas variables cuantitativas. Realmente sí hay como una correlación allí, lo que indica que el tipo de liderazgo prevalente en la organización motivo de estudio, pues sí logró desarrollar como esos altos niveles de confiabilidad en el pronóstico. Es decir, que se logra mediante la misma investigación dar fe de que esos datos y que esa información que se sacó de ahí, pues sí es válida. ¿De acuerdo? Y por último, este estudio, pues como de pronto lo podemos intuir, abre como ese camino a profundizar a otra investigación relacionada con la pandemia del COVID-19 también, que pues llevado a un contexto organizacional o a un clima, una cultura corporativa, pues tiende a ser como una perspectiva más amplia, más robusta, y que al mismo tiempo genere como esa capacidad de cambio organizacional frente a un contexto, como lo decía la compañera Lady, completamente desconocido hasta el momento. Es decir, que no termina allí, sino que el tema de la pandemia, adicional, pues todos estos conflictos, si lo vamos a hablar a nivel de Colombia, todo el contexto económico que se enfrenta de tipo político, pues también ofrece como un desconocimiento y en el cual vamos a necesitar contar con herramientas como lo son el liderazgo adaptativo, pues como para poder hacer frente a todas esas situaciones. Ok, compañera, entonces según lo que dices, pues podemos ver que en esta empresa el tema del liderazgo adaptativo pues tuvo éxito y se ve reflejado en el conocimiento que tienen los trabajadores hacia él y que reconocen que por parte de sus líderes se ha hecho una buena gestión. Claro que sí, adicional de eso, la autosuficiencia de la que nos habla estos resultados en los cuales el trabajador desde su casa puede generar estrategias para resolver conflictos. Entonces, así como lo comparábamos con otros estilos de liderazgo, pues se crea como esa dependencia líder en el colaborador a veces no tiene mucho pues, Apoyo. digamos, iniciativa para poder resolver algunos conflictos, sino que tiene como esa dependencia al líder y a lo que el líder diga. Entonces creo que también es muy importante en este momento en el que pues la virtualidad es definitivamente el escenario para hacer todo el aspecto laboral de algunas personas. Claro que sí, podemos ver que las organizaciones se enfrentan ya a diferentes tipos de desafíos, por lo que deben disponer de los recursos que tengan disponibles, lo que les permita pues generar, solucionar todos estos problemas y definitivamente cada organización busca estrategias que le permita alcanzar los resultados iniciales y continuar avanzando a pesar de las dificultades que se presentan. Bueno, compañeras, pues, hemos abarcado el tema del liderazgo adaptativo.